Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Está con nosotros su director, Luis Alonso Amaya. Buenos días, director. ¿Qué tal? Buenos días, Neri, qué gusto saludarle y por supuesto qué gusto poder dirigirnos a toda la audiencia de la poderosa YSKL, ¿verdad? Así es. Un día gris, como usted dice, muy lamentable el hecho. Quisiera aprovechar este espacio que ustedes muy amablemente nos brindan para expresarle mis condolencias a la familia de todos estos héroes que ya se han unido pues al ejército celestial y dejan un gran vacío, pero también dejan un gran legado de pues toda la seguridad de la que ahora goza el país, ¿verdad? Así es que importante que lo recordemos con mucho cariño y que siempre lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, así es. El trabajo pues deberá continuar, pero hay un punto de inflexión, creo, a nivel humano también Por y supuesto. técnico, ¿verdad? Por todo ese legado que usted dice en materia del trabajo que se ha ejecutado desde las distintas instituciones. Así es que nuestra solidaridad para las Por familias, ¿verdad? supuesto. De cada Muchas uno gracias. de las personas que viajaban en ese siniestro, en ese helicóptero que se siniestró. Y Protección Civil va a tener algún apoyo logístico también en esta área, director. Ha estado ejecutándose desde ayer, ¿verdad? Ujú, Desde la sí, hora de que ocurrió. que ocurrió el incidente, ¿verdad? Ha sido, diría yo, que todas las instancias gubernamentales se han puesto en función de eso, así es que ya pues en su momento las Sí, autoridades eh, da- pues darán su conferencia sí, sobre el así tema, ¿verdad? es. Un accidente pide ayuda internacional para hacer una investigación, dice también el director, Efectivamente, sí, de efectivamente. esperar que haya una respuesta por las condiciones en que ocurre Claro, esto. Es complejo esto, ¿verdad, director? definitivamente, sí, Sí, definitivamente. Hay que esperar pues que, que procede legalmente, que procede. Ya el señor presidente Nayib Bukele ha hecho referencia a eso, así es que estamos todos a la espera, ¿verdad? sí. Las labores de recuperación han comenzado hasta la mañana de este lunes, ¿verdad? Ujú, sí. Efectivamente, ya todas, como le decía, está la Fuerza Armada, pues, y otras instituciones como Medicina Legal, Fiscalía, así es Sí, que se ya, desplazaron desde anoche, me decía. Sí, exactamente, sí. ayer estaban informando las autoridades del Instituto de Medicina Legal sobre el desplazamiento de sus técnicos a este trabajo que comenzó a primeras horas de este lunes allá en la zona de Pasaquina, en el departamento de La Unión. Así es que estaremos pendientes también a ver si Gerardo Jovel, nuestro colega periodista, que está ya en los procesos para poder tener información desde la zona, poder desplazarse también para la conferencia de prensa que nos imaginamos van a programar para las próximas horas para que ustedes, amigos que están pendientes de las noticias, también puedan conocer la información de parte de las autoridades, información de carácter oficial sobre este siniestro que ocurrió allá en Pasaquina en el helicóptero en el que viajaba el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, junto a otros jefes policiales para el procedimiento de traslado del gerente Manuel Alberto Coto Barrientos, quien tenía un proceso pendiente con la justicia salvadoreña por delitos de lavado de dinero. Y pues tras ser capturado en Honduras, fue entregado a las autoridades salvadoreñas. El director de Protección Civil también está dando seguimiento a todo este trabajo. Hemos estado viendo que emitieron un aviso el fin de semana, director, por las Efectivamente, lluvias. ¿Cómo va esto? se evaluó en determinado momento el día viernes y por supuesto eh, el sábado muy temprano a partir pues de, digamos, de los informes meteorológicos que están siendo entregados a toda la población salvadoreña cada día y básicamente pues en los últimos años también cada 6 horas nos permite Cada tener una sí, sí. actualización, ¿verdad? Yo Uh-huh. diría que hoy es cuando más tenemos oportunidad de tener una perspectiva de cómo estará el clima lo más actualizado posible Sí, y en sí. todo momento. Entonces, a partir de ese análisis que hicimos, se determinó pues que íbamos a tener una buena cantidad
cantidad de lluvia, hay que recordar que tenemos varios fenómenos, más que en proceso, diría yo que están en una condición latente, ¿verdad? Hay que recordar que estamos en la temporada, estamos en el mes más copioso del año, usualmente agosto. Tradicionalmente, agosto y Exactamente. septiembre han sido los más copiosos, ¿verdad? Agosto, septiembre y todavía octubre, ¿verdad? Sobre todo, diría yo, en los últimos 10, 15 años, seguro estoy que la población recordará que los vientos de octubre al final terminan llegando hasta en diciembre o en enero. Sí, 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 Entonces, ¿qué significa eso? Que definitivamente, por lo menos las últimas 2 semanas de octubre, en la mayoría de los años que hemos venido, o en la mayoría de los registros que hemos tenido en los últimos años, han sido muy copiosos. En ese sentido, estamos muy a la expectativa de lo que pueda suceder. El invierno aún no se va, aunque ya la semana pasada vimos la noticia de que ya se había generado el primer frente frío. Pero como yo le decía a algunos colegas, no debería alegrarnos que ya tenemos el primero o segundo frente frío, porque se ha demostrado que en algunos casos una simple masa de frío o de aire frío hace que los fenómenos que se formen en este momento en la cuenca atlántica queden estacionarios, porque es como que algo los está deteniendo, exactamente. Diría yo que científicamente está comprobado que todos los fenómenos o todos los meteoros que se forman en la cuenca atlántica buscan siempre latitudes más altas, es decir, buscan el norte, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a llegar los frentes fríos? En muchos casos se ha dado de que estas masas de aire frío los mantienen estacionarios y eso no es bueno para nuestra región. Porque se concentra más tiempo empujando humedad, ¿verdad? Eso significa que podríamos tener lluvias muy importantes, ¿verdad? En función de todo eso, y por supuesto el día de ayer pues ha quedado demostrado, tuvimos tormentas en diferentes puntos del país. En función de eso es que pusimos el aviso, ¿verdad? Así es que pues ese es el trabajo, como le digo, que hacemos básicamente en el día a día, una vez empieza la época invernal. Recordarle a la población que cada día la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente desarrolla una reunión denominada reunión clínica. Nosotros como Protección Civil somos invitados a esa reunión en la que nos podemos dar cuenta de cuál es, digamos, la perspectiva hidrológica, meteorológica, diría yo, geológica, incluso en algunos casos hasta oceanográfica, cuando coincide, por ejemplo, un evento coincide con la llegada del fenómeno de mareas vivas, ¿verdad? Que usualmente llega, por lo menos una vez al mes vamos a tener mareas vivas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la rotación de la Tierra, con el movimiento de la Luna. Entonces, es importante de que la población se mantenga muy al tanto de la información que se está trasladando a través de, pues obviamente medios oficiales, pero también a través de estos espacios noticiosos que ustedes también nos brindan, que son muy importantes, ¿verdad? Sí. ¿Han tenido algunos focos? Bueno, además de lo que ha pasado con esto de saturación de agua o inundaciones, el director, que hayan atendido, digamos, en las últimas horas. Pues sí, le cuento que, mire, en principio cada vez que tenemos un fenómeno de este tipo, yo le decía a uno de sus colegas que básicamente las atenciones se centran en 3 o 4 casos pero muy puntuales. Número 1, árboles caídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estos fenómenos vienen acompañados de ráfagas de viento. En algunos casos, cuando se tienen tormentas convectivas que son o suponen ser un fenómeno, diría yo, meteorológico pero muy adverso, la cantidad de árboles caídos que podríamos llegar a tener suele ser muy importante. Entonces, y esa es apenas una de las, diría yo, de las atenciones que se brindan. Otra indudablemente tiene que ver con las inundaciones urbanas. Las inundaciones urbanas, hemos estado nosotros monitoreando al menos 6 lugares que en los últimos 2 o 3 meses han sido muy significativos en cuanto a inundaciones urbanas se refiere. Estoy hablando de la zona de la 25 Avenida Norte
específicamente entre la 25 y la calle Gabriela Mistral. Ujú, ujú, Últimamente ujú. hemos estado teniendo ahí inundaciones muy importantes. Otro de los lugares, pues que ya sabemos que tiende a ser muy susceptible a inundaciones urbanas, es la zona sur de San Salvador, perdón, sí, la zona sur de San Salvador, Ujú. específicamente en la zona del barrio Modelo, la Ajá. colonia Málaga. Entonces hemos estado también monitoreando cada vez que tenemos una tormenta muy importante y que suele llevar mucha agua al caudal de esta quebrada, la quebrada que a estas alturas ya se conoce como Arenal Montserrat, ¿verdad? Sí, así le conocemos comúnmente. Exactamente. Ajá. Entonces, porque yo siempre he dicho que la quebrada empieza siendo el Garrobo, luego pasa por el Piro, luego, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hemos tenido árboles caídos, hemos tenido también, por lo menos hasta esta fecha, en lo que va de septiembre, Ujú, 19 carreteras que en algún ujú. momento estuvieron obstruidas y es aquí donde quisiera recordarle a la población que, digamos, se hace un trabajo de manera conjunta, ¿verdad? Sí. Un trabajo de manera conjunta en el que participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil y por supuesto en un trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, el Fondo de Conservación Vial o el FOVIAL, como así lo conocemos, pues permite rehabilitar o limpiar las carreteras que se ven obstruidas, ya sea por material pétreo, material, eh, en algunos casos hasta basura, Es ¿verdad? que en la mayoría de casos, ¿verdad? Es Sí, a veces basura. como decimos nosotros cuando hacemos el análisis del riesgo de un territorio específico, en el que no solamente hay que ver la amenaza, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que algo ocurra, sino que también hay que considerar los factores de vulnerabilidad. Y yo sigo diciendo que el factor de vulnerabilidad social educativo es uno de los factores muy importantes en el análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque por cultura o por yo diría deseducación, no Sí, sí. educación, terminamos Sí. creyendo que la basura se bota en cualquier En lugar, cualquier ¿verdad? punto y no, no Pues debemos hacerlo. efectivamente, entonces hemos tenido algunas viviendas obstruidas. Tuvimos lamentablemente la semana anterior de jueves para viernes, perdón, de miércoles para jueves, tuvimos el deceso de una madre, una joven madre de 40 y algo de años. Afortunadamente se logró rescatar con vida al niño, Sí, esto fue lo a del su hijito. delirio, ¿verdad? Ujú, Exactamente, el delirio, ujú, esto es en San Miguel. Afortunadamente se logró rescatar con vida al niño, ahora mismo pues está recuperando ya de sus ujú. lesiones, pero lastimosamente la Sí. madre falleció, ¿verdad? Entonces, en función de todo eso también, Neri, nuestros compañeros de protección civil y también personal del sistema de otras instituciones están muy al pendiente de lo que pueda suceder en el territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas que ya sabemos que son muy susceptibles a inundaciones, muy susceptibles a movimientos en masa, ¿verdad? Es Sí. decir, derrumbes, deslaves, deslizamientos, ¿verdad? Esta colonia médica Sí, es un punto también que frecuentemente registra inundaciones. ¿Qué ha pasado exactamente. ahí? ¿Es acumulación de basura? ¿Los drenajes ya no dan? Porque esa ha sido una zona que se ha desarrollado mucho también. Sí, hay que recordar que la colonia médica, como la mayor parte de las colonias de San Salvador que están desde la 25 Avenida, Ajá, usted lo mencionaba hace un exacto, rato, sí, sí. desde la 25 Avenida hacia el oriente, ¿verdad? Ajá, ujú, Básicamente ese es el viejo San Salvador. ujú, Estamos hablando del San ujú. Salvador del siglo 18, 19, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Indudablemente el sistema de drenaje de toda esta zona en algún momento pues ha perdido ya o digamos ha llegado a un punto en el que no es suficiente drenar todo el agua La que pudiera cantidad. bajar exactamente de todas las nuevas colonias que han surgido, Sí, ¿verdad? Porque sí. hay que denotar que la zona sur de San Salvador básicamente es el punto donde convergen todos los caudales de las colonias que se construyeron en la década de los 80, incluso en la década de los 70, ¿verdad? 70, 80, Ujú. 90. Entonces, ¿cuál es el punto? En algún lugar tiene que ir a parar A esta agua, parar, sí. ¿verdad? Si a eso le agregamos que nos ocupamos de, por mala costumbre, diría yo, de tirar basura en los tragantes, porque debo contarle que en más de alguna ocasión
hemos tenido casos en los que los tragantes están terriblemente saturados y no es que no se haga limpieza, ¿cómo no? Si de hecho el plan invernal empieza con diría yo, con un componente de prevención de riesgos que incluye descopado de árboles, limpieza de tragantes. Esto previo a que inicie la estación de lluvias. Exactamente, exactamente, pero vea usted qué complicada es la cosa que, digamos que allá por mayo se limpian tragantes, se descopan árboles, se quita maleza de las quebradas, etcétera, pero ya a estas alturas nuevamente tenemos basura, es decir, es un trabajo que definitivamente ahora lo estamos ejecutando constantemente a partir, pues lastimosamente, Sí. de estas, diría yo, insanas acciones, Sí, ¿verdad? claro. Aquí es también de recalcar, director, el llamado a los ciudadanos para que colaboremos todos y como dice usted, cambiemos nuestros hábitos para lanzar la basura en Definitivamente, donde corresponde, el día que pase el camión y no en la vía pública. Pues. definitivamente, ese es, mire, yo siempre, y de repente no solo yo, sino todos los que hablamos Sí, en algún momento sobre el tema de la basura, decimos que la ciudad más limpia no es la que más se barre, no es la que más veces pasa el camión de la basura, la ciudad más limpia es la que menos se ensucia, ¿verdad? Entonces, creo que es importante recalcarle a la población, sí. a los amigos que sobre todo tienen esa insana costumbre de arrojar la basura, pues nada cuesta si va en su carro tener una bolsita, andar recolectando ahí la basura. Cuando llegue a algún punto, en todas las gasolineras hay basureros. Sí, sí, En en todas las todas las gasolineras hay basura. gasolineras. Entonces, yo diría que eh, es momento de pensar qué es lo que estamos Sí, haciendo de que verdad, ¿verdad? reflexionemos. Exactamente. Vi que en las instituciones de primera respuesta de protección civil estuvieron atendiendo este accidente allá en carretera Cerro Verde. Sí, ha sido una mezcla de todo, diría Ujú, yo. Ha sido ujú. una mezcla de todo. Aparentemente hubo un reporte, un problema de fallas, ¿verdad? En los frenos del vehículo. Ya la Policía Nacional Civil, específicamente la División de Tránsito, está haciendo las investigaciones respectivas. Sin embargo, en cuanto a los lesionados se refiere, quiero comentarle que la respuesta fue muy rápida. Sí. Hemos tenido la llegada de instituciones como el Sistema de Emergencias Médicas, pero también se sumaron Cruz Roja Salvadoreña y comandos de salvamento. Los equipos tácticos también han llegado, Ajá. apoyaron los equipos tácticos de protección civil y bueno, al final pues fueron varios lesionados, tuvimos específicamente, fueron 8 que se trasladaron al Seguro Social, 8 que se trasladaron al Hospital Jorge Mazzini. Algunos de ellos pues diría yo lesiones mínimas, pero en situación de un accidente pues siempre es bueno que mejor tener la opinión de un médico. En ese sentido se hicieron traslados tanto al Hospital Jorge Ujú, Mazzini ujú. como al Seguro Social y hubo otros que fueron atendidos por médicos particulares porque ellos así lo decidieron, Sí, ¿verdad? sí. Todos iban en condición estable según la Exactamente, atención que dio el equipo táctico operativo. exactamente. Ajá. Solo una persona se presumía diría yo, una contusión, un Ajá. trauma cráneoencefálico, Sí, pero pues afortunadamente después fue sí, descartada, ¿verdad? Así es sí. que, sin embargo, hay que denotar que más allá de que hayan sido fallas mecánicas y todo, pues el clima también en muchos casos no favorece y en función de eso creo que es propicio hacerle un llamado a todos los que andamos, tenemos, diría yo, el privilegio de conducir un vehículo automotor que nunca, pero nunca está de más tomar las Sí, precauciones del del caso, no caso. abusar la velocidad, Sí. nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? En una tormenta, si de repente la lluvia se vuelve, diría yo, muy compleja a tal grado de que ni siquiera nos permite ver, lo mejor es Sí, detenerse. Lo mejor es sí, nada va a pasar si perdemos un par de minutos, ¿verdad? Nada. sí. Si no llevamos una urgencia, si no tenemos algo extremadamente crítico que hacer, lo mejor es buscar un punto seguro donde resguardarse, esperar que pase la tormenta y pues posteriormente continuar con la Continúa. marcha, ¿verdad? Así es. Hoy seguiremos hablando de este tema de dengue, director, porque el Ministerio de Salud ha confirmado pues el, el deceso número 8. Gracias a Dios ha habido una tendencia también a disminuir el número de casos, pero
¿cuál es, por ejemplo, la participación que tiene Protección Civil y si ustedes han mantenido la misma intensidad en las acciones que están llevando a cabo para acompañar las medidas de prevención del dengue? Por supuesto, mire, en principio quisiera decir que la tendencia a la baja de todos los casos indudablemente obedece a el buen desarrollo del trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, quienes están conduciendo todo el tema del dengue, ¿verdad? Sí. A ese trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, pues indudablemente nos sumamos nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil. Lo hicimos desde el momento en el que el señor ministro hiciera pública la alarma epidemiológica, la alerta, perdón, epidemiológica. Sí. En ese sentido, nos sumamos nosotros con la alerta roja en todo el país. Estos son dos términos diferentes Exactamente, y sí. me gustaría que nos aclarara porque Sí. he escuchado a algunos profesionales de la medicina que dicen que no concuerda una alerta epidemiológica declarada por salud con la alerta roja declarada por Protección ¿Cómo Civil. no? Interesante, fíjese que la alerta epidemiológica básicamente tiene su razón de ser en las, diría yo, en el análisis propio que hace el Ministerio de Salud o todo el sistema integrado de salud. No deberíamos confundir con el sistema de alerta temprana que tiene su razón de ser en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que en principio nos dice, número uno, que la alerta verde corresponde al 25% de probabilidad de que una amenaza se materialice, ¿de acuerdo? Es decir, no hay todavía una probabilidad de que, mejor dicho, no está la certeza de que la amenaza nos va a impactar. Sí, es mínima, digamos. Exactamente. Luego, si subimos al 50% de probabilidad en función diría yo, de modelos matemáticos, en función de valores como los que en este caso se analizan en el área de la salud, subimos a alerta amarilla, 50% de probabilidad, ¿verdad? Ajá, que pueda ser un mayor número de contagios. Exactamente. En el 75% de probabilidad estamos hablando de la alerta naranja. Significa que ya podríamos tener algunos casos, podrían estarse ejecutando algunas acciones. Y luego hablamos de la alerta roja, que básicamente nos dice que es el 100%, es decir, que ya tenemos el evento. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hizo para decretar alerta roja? Sí. Número uno, que necesitamos que todas, absolutamente todas las instancias del sistema de protección civil se sumen a este gran esfuerzo que ya venía haciendo el Ministerio de Salud, porque tampoco es que empezó digamos, con el hecho de que se suma el Sistema Nacional de Protección Civil. No, ellos traían ya acciones sostenidas. Ajá. Bueno, prueba de ello es que hemos pasado 5 años sin casos, ¿verdad? No habíamos tenido decesos. Exactamente. ¿Verdad? Y el número de casos sospechosos se había mantenido. Se había mantenido en la zona de éxito, porque hay que hablar, por ejemplo, del corredor, digamos, de los análisis epidemiológicos que se hacen en los que podemos denotar, diría yo, tres etapas, diría. La primera, o tres niveles, mejor dicho. La zona de éxito, donde los casos de las enfermedades, no solamente como el dengue, sino otras, se mantienen en un número, pero un número aceptable. Luego se sube a una, diría yo, a un estadio de alarma, y es por eso es que en algún momento el señor ministro decía, bueno, es momento de decretar alerta epidemiológica, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y luego, en el caso más crítico, si la cantidad o la tasa de incidencia sube a cierto número, entonces pasamos ya a un estadio denominado fase de epidemia. Pero estamos lejos de llegar a eso. Entonces, insisto, ya el Ministerio de Salud venía ejecutando acciones como Sistema Nacional, como Sistema Integrado de Salud, y a partir pues de llegar a ese estadio de alarma es que nos sumamos todos. Entonces, aclarando el tema de por qué alerta roja nosotros y ellos alerta, bajo ninguna circunstancia podemos comparar los análisis que son específicamente del área de la salud con el sistema de alerta temprana de El Salvador, que nos sirve absolutamente para todo, para fenómenos hidrometeorológicos, para fenómenos geológicos como puede ser una erupción volcánica.
nuestra medición, o temblores, ¿verdad? También. exactamente, Sí. nuestra medición se basa en la probabilidad de impacto de un fenómeno. Entonces, si hablamos que ya habían casos, si hablamos que ya el Ministerio de Salud mismo había hecho una alerta epidemiológica en función de la incidencia de casos, el número de esos casos sospechosos, etcétera. ¿Qué significa? Que ya tenemos, ya hay algunos casos, entonces el fenómeno ya ha llegado al 100% de la probabilidad que se materialice. En función de que se sumen todos los actores sociales del país es que se decreta la alerta, a fin también de que se puedan utilizar todos los recursos, para hacer todo el trabajo que ahora mismo se está Sí. haciendo. Este trabajo aplica que la fumigación. Bueno, la fumigación es una de tantas, ¿verdad? La fumigación es, diría yo, una de todas las Una de acciones todas que las se están acciones, sí. ejecutando. Básicamente se ha desarrollado este trabajo a partir de 3 acciones muy puntuales. Número 1, visita casa por casa, ¿verdad? Para verificar que todas las personas realmente estén acatando la recomendación de lavar sus pilas, de no tener criaderos o de no fomentar, mejor dicho, los criaderos. De zancudos, sí. Exactamente. Por otro lado, la fumigación, que es, pues diría yo, una de las acciones muy, pero muy operativas. Y la otra también, la abatización o la entrega de abate a todas las comunidades, Los ¿verdad? equipos de protección civil andan a date también para entregar. Exactamente, no, como le decía, nos hemos sumado, y no solamente protección civil, es decir, no solamente los equipos tácticos, sino que a todo el trabajo que ya venía desarrollando el Ministerio de Salud y todo el sistema integrado de salud, se ha sumado protección civil, Fuerza Armada, policía, el cuerpo de bomberos, la dirección de obras municipales también, y Ajá, por ajá. supuesto también Las municipalidades. exactamente, las Ajá, comisiones comisiones municipales municipales. y las departamentales, ¿por qué no decirlo? Que a partir de el trabajo que se hace en los gabinetes departamentales, pues obviamente ellos hacen sus propias mediciones, están en constante, diría yo, en constante comunicación con los directores de CIBASI y así sucesivamente se va tratando de responder a todas las necesidades de la población en cuanto a este fenómeno se refiere, en cuanto a esta situación se refiere. Sí, ¿cómo funciona, por ejemplo, la fumigación, director? Hay un periodo, porque he visto que en algunas comunidades se hace una fumigación y dentro de algunos días vuelven. ¿Hay algún periodo establecido de efecto que deja la Exactamente. Bueno, fumigación? en primer lugar comentarle que se tiene instalada una mesa de coordinación, ¿verdad? Una mesa logística, en la que se tiene presencia de todas las instituciones que están participando, diría yo, en esta operación. Entonces, a partir de esa mesa, número 1, se consideran las mediciones que están haciendo los equipos en el territorio, a dónde se encontró Ajá, mayor índice larvario, ajá, ajá. cuáles son los distritos que hoy por hoy pudieran estar reflejando a partir de los informes epidemiológicos que obviamente realizan el primer nivel de atención en salud, cuáles son los distritos en los que pudiéramos estar teniendo mayor incidencia de casos sospechosos, Sí. casos confirmados, el índice larvario, es decir, de 50 casas que se visitaron, en cuántas se ¿En cuántas encontraron encontraron? larvas, ¿verdad? Entonces, a partir de todo eso, cada día se planifica cuál es la ruta que ha de llevar la fumigación el siguiente día. Se está llegando a algunos distritos y se está procurando llegar en diferentes momentos del día también. ¿Por qué? Ajá. En diferentes momentos del día porque hay personas que definitivamente no pasan en su casa y la idea es que se pueda fumigar todo, absolutamente todo, entregarle su bolsita de abate también a todas las personas, porque si algo se ha podido comprobar es que hay personas que si no están en su casa, número 1, no se incide, porque diría De yo que nada sirve, ¿verdad? esa es una, Fumigar. exactamente, diría yo que esa es una cuarta acción muy importante que está haciendo el Ministerio de Salud y es educar, es formar. Mire, si usted no lava la pila, va a pasar esto y esto. Eh, la forma en la que debería asear su pila, sus barriles es esta, no basta solo tirar el agua, sino que hay que cepillarla porque
pueden quedar pues las larvas pegadas Pegadas en la pared y al de la cabo piel. de un día, 2 días ya tenemos otra vez larvas. Entonces, yo diría que la cuarta acción muy pero muy importante y que nunca dejan de hacerla, porque si usted va a una unidad de salud a pasar consulta o por cumplir con el simple esquema de vacunación de su hijito o hijita, aprovechan decirle, mire, recuerde que estamos en una situación de dengue, Hay hay una que hacer campaña. exactamente. Entonces, se está tratando de hacer todo de una Sí. forma integral, ¿verdad? Entonces, se fumiga en diferentes horarios, en diferentes momentos del día, también pensando en los horarios en los que Sí. el zancudo transmisor del dengue tiene, diría yo, mayor susceptibilidad al veneno, es decir, que puede ser de verdad eliminado. Sí. Así es que ese es el trabajo que se ha estado haciendo. Eh, si bien es cierto, se fumiga algunos lugares, todavía se hace un fumigado de repaso, que así se le ha llamado, Sí, sí. un fumigado de repaso a fin de que se pueda llegar a aquellas viviendas que no estaban abiertas o con sus ventanas o sus puertas abiertas cuando se pasó la primera vez y aquellas otras en las que no se pudo o revisar cómo estaba la pila o entregar el Ah, abate y todo eso. sí. Entonces, Alguien nos está escribiendo aquí, la terminación 2680 no nos dice el nombre de la colonia, pero dice muy buenos días, mi aporte al tema, quiero informar que aquí en mi colonia solo una vez han fumigado los de la DOM, dice. cómo no. Yo le escribí ahí para preguntarle en cuál colonia, porque normalmente, como dice usted, si solo fumigan una vez es porque quizá, y ojalá que así sea, Sí, el índice larvario era bajo, en exactamente, una zona controlada, ¿verdad? Y exactamente. afortunadamente pues tienen buenas prácticas los habitantes de esa colonia. Yo diría que en algunos territorios, porque tampoco es que estamos, insisto, no estamos en epidemia, no es una situación extremadamente crítica. Bueno, yo creo que hay que también denotar, Neri, que El Salvador es el país de todo el istmo centroamericano que menor cantidad de Sí, casos, de tanto sospechosos como confirmados, sí, menor cantidad de decesos ha tenido. Y básicamente en otros países están en una situación crítica, ¿verdad? crítica, sí. Ellos sí están en fase de epidemia, ¿verdad? Están Sí, en por fase. alto número letal, ¿verdad? Que tienen Exactamente, también están en fase de las epidemia. poblaciones. Y no solamente estoy hablando de Centroamérica, o sea, hemos visto como Argentina, hemos visto como otros países Paraguay. exactamente, del cono Ujú. sur o de Suramérica, están teniendo, diría yo, cantidades muy importantes de casos Sí, sospechosos y de casos confirmados y, por qué no decirlo, de sí, casos letales. En ese sentido, al amigo Radio Escucha que ha tenido la amabilidad de escribirnos, sí, sí, si de repente llegaron una vez, porque definitivamente es una sí, colonia en la que a partir de las mediciones que se hacen no se ha sí. requerido, pero bueno fuera que nos, que Sí, nos, que nos escribiera el sí, nombre de la para el nombre colonia. de la colonia y además bueno es también no descuidar las medidas, seguir, Exactamente. ¿verdad? Aportando para las condiciones de eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue. Hoy que estamos en esta época lluviosa, director, puede ser este también un Ah, desencadenante para claro, que claro, haya, la definitivamente. amenaza es Y más sobre, fuerte, y ¿verdad? sobre todo considerando que la lluvia no va a cesar todavía, ¿verdad? Entonces, Y se viene el fenómeno de la niña, dice sí, director. afortunadamente creemos que el fenómeno de la niña realmente nos va a ser significativo hasta el otro año, ¿verdad? Ah, ok, ajá. Pareciera que este año, Pudiéramos tener un régimen exactamente, de pareciera lluvias. que este año va a terminar en un Ah, fenómeno neutro, es decir, no neutro. tenemos niños ni niñas, Ah, ok. pareciera que va a terminar así. Y si en algunos casos, o mejor dicho, si en alguna parte de todo el continente americano ya se está gestando la niña, realmente nosotros los efectos podríamos estarlos sintiendo hasta el otro año. Ujú, ujú. Obviamente, pues hay que estar muy atentos a la información, a la Que dé el actualización. Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Exactamente, Ujú. exactamente. En ese sentido, creo que es importante denotar que lluvia vamos a tener sí o sí, ¿verdad? Pues porque estamos en el periodo lluvioso, es Sí, decir, sí, sí. eh, Todavía no falta, ¿verdad? Hasta, claro, falta, si estamos hablando, si estamos hablando de que ahora apenas es 9 de septiembre, es sí, decir, nos faltan 3 semanas de ajá, de septiembre. septiembre. Pensemos que nos va a llover 2 semanas más o 3 semanas más en octubre, aunque según los pronósticos podríamos llegar hasta la primera o segunda semana de noviembre con alguna lluvia. Sí, porque el día de difunto a veces siempre llueve. Ah, claro, definitivamente. Yo nada menos el viernes tenía la oportunidad de hablar sobre el tema del cambio climático, les decía.
El Salvador ha tenido dos situaciones bien marcadas al inicio y al final del periodo lluvioso. ¿Y cuáles son? La primera, la famosa tormenta de los ocotes, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, Que usualmente sí, nos llega previo a la Semana Santa. exactamente, la tormenta de los ocotes o la tormenta de las chicharras también, ¿verdad? Que es Sí, la que permite que eclosionen todos los huevos de chicharra. de las chicharras, Y sí. luego se despide con la tormenta del Día de los Difuntos, ¿verdad? Que sí o sí ese día, Ajá, eh, caen sus pringas, como decimos, si no exactamente. llueve fuerte. ¿Y por qué Sí. hacía relación a eso? Bueno, en algunos casos esto ha cambiado. El cambio climático realmente es una realidad y puedo decirle que en algunos casos que tienen que ver con el comportamiento hidrometeorológico, está generando cambios bien, pero bien Sí. notorios. Así es, y esto hace de que nos mantengamos con esta advertencia de Claro, prestar atención a las medidas de por, eliminar los criaderos por de supuesto, zancudo. sí, es importante Ujú. que o sea, después de cada tormenta lo que usualmente debería pasar es que nosotros verificamos que no haya quedado ningún depósito que sugiera ser un, un medio para que Sí, los zancudos lleguen, pongan sus huevos y al cabo de un par de días tengamos sí, zancudos que tengamos. nos pican. Entonces Así es. hay que estar muy atentos a esta situación. Así es. Muchas gracias, director Luis Alonso Amaya, por estas recomendaciones que esperamos nos apropiemos de ellas para evitar más contagios de dengue. Las estadísticas indican que ha tenido una disminución la consulta también por esta enfermedad, al igual que las pruebas PCR que se han practicado en los laboratorios, y todo depende también de cuánto asumamos de responsabilidad a nivel comunitario. Un gusto que nos haya acompañado esta mañana, director. Muchas gracias a ustedes, Neri, por la invitación. Siempre es un gusto y un placer participar en estos espacios que yo siempre he dicho son muy importantes para el Sistema Nacional de Protección Civil, porque no solo nos permiten pues dar cuenta del trabajo que estamos haciendo en función de la seguridad de la población en cuanto a riesgo se refiere, sino que también nos permite actualizar qué es lo que estamos haciendo y cuál es la ruta que está llevando el Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.